Alberto Fujimori, las esterilizaciones forzadas y el debate sobre el Fujimorismo en el Perú contemporáneo. Durante la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori implementó una política de planificación familiar que derivó en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Perú. Miles de mujeres, principalmente indígenas, campesinas y de bajos recursos, denunciaron haber sido esterilizadas sin consentimiento libre e informado o bajo fuertes presiones estatales. El caso continúa siendo objeto de investigaciones judiciales, debates políticos y reclamos de derechos humanos. Lo ocurrido no constituye únicamente una discusión sobre salud pública o control de la natalidad. También involucra cuestiones vinculadas al racismo estructural, la discriminación social, la desigualdad territorial y la relación histórica entre el Estado peruano y los pueblos originarios. El programa de planificación familiar y las esterilizaciones. Entre 1996 y 2000, el gobierno de Fujimori desarrolló el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Oficialmente, el objetivo era reducir la pobreza mediante el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas denunciaron que numerosas intervenciones quirúrgicas fueron realizadas sin consentimiento adecuado. Las principales afectadas fueron mujeres indígenas de zonas rurales andinas y amazónicas, muchas de ellas hablantes de quechua. Diversos informes sostienen que existieron presiones sobre personal sanitario para alcanzar metas numéricas de esterilización. En numerosos casos se denunciaron engaños, amenazas, falta de traducción a idiomas originarios y ausencia de información suficiente sobre los procedimientos. Las estimaciones oficiales indican que más de 270.000 mujeres y alrededor de 20.000 hombres fueron sometidos a esterilizaciones durante ese periodo. Lo que se encuentra en discusión judicial es cuántas de esas intervenciones fueron realizadas mediante coerción o sin consentimiento válido. Racismo, clase social y población objetivo. Uno de los aspectos más debatidos es por qué las campañas se concentraron especialmente en sectores indígenas y pobres. Numerosos investigadores sostienen que las políticas públicas de la época estuvieron atravesadas por una visión tecnocrática que asociaba pobreza con crecimiento demográfico en los sectores populares. Desde esta perspectiva, la reducción de nacimientos aparecía como una herramienta para combatir la pobreza. Sin embargo, organizaciones indígenas y de derechos humanos argumentan que esa lógica reprodujo patrones históricos de discriminación racial y social. Según estas críticas, el Estado trató a determinados sectores de la población como un problema demográfico que debía ser administrado. Es importante señalar que existen abundantes denuncias y análisis sobre componentes racistas y clasistas en estas políticas. Sin embargo, no existe evidencia documental concluyente que permita afirmar como hecho probado que el objetivo oficial del gobierno fuera blanquear físicamente la población peruana o eliminar rasgos indígenas para mejorar la estética nacional. Esa afirmación forma parte de interpretaciones y acusaciones políticas formuladas por algunos sectores, pero no constituye un hecho históricamente demostrado por la documentación pública disponible. Las víctimas y la búsqueda de justicia. Durante décadas, miles de mujeres buscaron reconocimiento estatal, reparación económica y justicia judicial. Muchas denunciaron secuelas físicas permanentes, problemas psicológicos, pérdida de proyectos familiares y graves afectaciones comunitarias. Las investigaciones judiciales avanzaron lentamente y enfrentaron numerosos obstáculos políticos e institucionales. El caso continúa siendo una de las principales demandas de organizaciones feministas, indígenas y de derechos humanos en el Perú. El legado político del Fujimorismo. Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, el Fujimorismo continuó siendo una de las fuerzas políticas más influyentes del país. Su principal heredera política ha sido Keiko Fujimori, quien se postuló varias veces a la presidencia y reivindicó diversos aspectos del legado de su padre, especialmente en materia económica, de seguridad y lucha contra grupos armados. No obstante, afirmar que Keiko Fujimori propone continuar todos y cada uno de los proyectos impulsados por Alberto Fujimori no es exacto. A lo largo de sus campañas, Keiko ha reivindicado partes importantes del legado fujimorista, pero también ha tomado distancia pública de algunos aspectos más cuestionados, incluidas las denuncias vinculadas a las esterilizaciones forzadas. Sus críticos consideran que esa distancia es insuficiente. Sus partidarios sostienen que representa una etapa distinta del movimiento. El caso de las esterilizaciones forzadas plantea una pregunta que trasciende al Perú. ¿Puede un Estado intervenir sobre la reproducción de sectores vulnerables en nombre del desarrollo económico o la reducción de la pobreza? La controversia no gira únicamente alrededor de decisiones médicas. También cuestiona quién define qué grupos sociales son considerados un problema, quién ejerce el poder sobre los cuerpos y qué ocurre cuando las poblaciones más pobres carecen de herramientas para defender sus derechos frente al aparato estatal. Lo que este caso sigue revelando, las esterilizaciones forzadas constituyen uno de los episodios más graves denunciados contra el gobierno de Alberto Fujimori y continúan siendo una herida abierta en la sociedad peruana.
El debate permanece vigente porque conecta múltiples dimensiones: racismo histórico, desigualdad social, derechos reproductivos, discriminación contra pueblos originarios y responsabilidad estatal. Más de 2 décadas después, las preguntas centrales siguen siendo las mismas. ¿Quiénes fueron considerados prescindibles? ¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Y por qué determinados sectores de la sociedad terminaron soportando el peso de políticas que nunca fueron aplicadas de la misma manera sobre las élites económicas y urbanas del país?